Hola Escorpio, Sol, Luna y Ascendente. Vamos a ver qué viene para ti en los próximos días, qué energías están disponibles. Recuerda que estas lecturas de tarot son atemporales y llegan a ti cuando necesitas recibir el mensaje. Escorpio, aquí con esta carta de la luna me están diciendo que ustedes están avanzando, sea en un empleo, sea en un negocio, bajo condiciones que no tienen toda la información. Aquí la claridad no está completa, la claridad pues es indirecta, así que no tienes toda la información. La información se te está revelando poco a poco mientras tú vas en ese camino, mientras vas avanzando. Aquí podrían surgir algún tipo de obstáculo o situaciones confusas que van a requerir que tú les prestes atención y que tomes decisiones para que puedas prevenirlas, para que puedas resolverlas. Aquí el camino que debes seguir sí está definido, pero hacia lo desconocido, por lo que vas a tener que avanzar con muchísimo cuidado. Así que esa información te va a ser revelada, pero poco a poco. Sin embargo, aquí viene este caballero de espadas, y el caballero de espadas me dice que aquí es posible que te llegue información, te lleguen noticias de forma rápida, y vas a tener que tomar pues acción con muchísima agilidad mental. Esta carta del caballero de espadas te dice que cualquier niebla, cualquier obstáculo que estuviera en el camino pues va a ser eliminado, va a ser cortado para poder avanzar. Aquí es como yo siempre digo, las oportunidades son calvas y se tienen que tomar por los pelos. Así que esta información puede ser que te llegue y tú tengas que tomar algún tipo de decisión, tomar esa oportunidad de forma rápida para que esta pues no perderla. Eso no significa que no analices bien las cosas, que no se te detengas un poquito y analices cuál es la mejor decisión que vas a tomar. La carta de la templanza me está sugiriendo que es posible que aquí ustedes sí tomen una buena decisión a pesar de que todo eso es rápido, porque esto los va a estar llevando a la carta de la templanza, o sea, una carta donde va a haber armonía, donde va a haber estabilidad, donde las cosas se equilibran y donde tu vida económica o financiera comienza a fluir. Esto también se puede referir, señores, a alguien que vaya a estar estudiando algún tipo de carrera, algún tipo de curso, algo que quieren estudiar. ¿Por qué? Porque aquí las cosas están como que nebulosas, como si te aceptan o no te aceptan en esa universidad, si te aceptan o no te aceptan en ese curso de capacitación, y de pronto te viene una noticia así rápido de que si te aceptaron, no sé, quizás en 3 universidades o en 3 colleges, y tienes que elegir por uno de ellos. Entonces aquí vas a tener que tomar pues una decisión apresurada, porque si no, por supuesto, esa propuesta que te hicieron va a terminar, no va a ser efectiva porque el tiempo va a estar pasando. Si son ustedes los que están estudiando, tienen algún hijo, algún familiar que esté en esta circunstancia, pues sepan que se les va a estar presentando este tipo de oportunidades. En dependencia de su elección, pues por supuesto van a estar obteniendo armonía, estabilidad y equilibrio. ¿Y por qué le digo que es algo que van a estudiar? Porque el 8 de oros me salió acá atrás. Y el 8 de oros me habla de alguien que va a estar aprendiendo algo, alguien que va a estar pues mejorando sus habilidades, alguien que las va a estar perfeccionando. Así que esto puede ser lo mismo, una carrera universitaria nueva, o puede significar también algún empleo. Quizás ustedes estaban aplicando para algún empleo, no veían que sí, que obviamente van a tener un empleo, disculpen, porque han aplicado, no sé, en 5 o 6 empleos, pero no les llegaba ninguna oferta. Y aquí es posible que llegue una oferta rápida, o si querían algún negocio, es posible que estuvieran tratando de invertir en varios negocios, no conseguían en qué hacerlo, pero están tratando de hacerlo y al final les viene una propuesta. Puede ser esta propuesta de negocios, de un nuevo empleo, quizás de becas universitarias o de carrera universitaria, pero aquí viene esa propuesta y eso te va a estar brindando estabilidad en tu economía, estabilidad en tu vida futura. Y eso significa, lo que pasa aquí, sea un nuevo empleo, sea una nueva inversión, sea una nueva carrera, que ustedes van a estar estudiando algo, van a estar aprendiendo algo, van a estar perfeccionando algo que ya hacían. Vamos a ver qué cartas acompañan a este 8 de oros. Pues aquí la carta del ermitaño me dice que aquí alguien te va a estar diciendo cuál es la mejor forma de hacer lo que vas a estar haciendo. Alguien que ya recorrió ese camino, alguien que pasó por lo que tú vas a estar pasando,
te va a estar trayendo la información de qué es lo que tienes que hacer, cuál es el camino que tienes que recorrer, cuál es la dirección correcta. Te va a estar diciendo cuáles son los peligros y cuáles son los caminos o el camino más corto o el camino más seguro. Es alguien que ya recibió esa información. Esta información la podrías estar recibiendo mediante un canal de YouTube, mediante algún libro que leas o simplemente alguien que te dé ese tipo de orientación. Si estás en un empleo, pues por supuesto podría ser un empleado ya antiguo que esté en ese lugar que te oriente y que te diga qué es lo que tienes que hacer y qué es lo que no tienes que hacer. Si es algún tipo de negocio, pues alguien que ya está en ese negocio y lo ha hecho durante años y te va a estar diciendo lo que funciona con los clientes y lo que no funciona. Y si vas a hacer algún tipo de carrera universitaria o aprender algún tipo de curso, pues evidentemente esa información te la van a estar dando en ese curso o en eso que tú estés haciendo. Aquí la información se te va a revelar y tú vas a saber el camino correcto y los pasos que tienes que dar. Eso es como alguien que dice mi país, como alguien que te da la luz, te dice, oye, es por aquí y es esto lo que tienes que hacer para conseguir lo que tú quieres. Si te desvías, te vas a embarcar, pero esto es lo que tienes que hacer. Es más o menos así, es la información directa que te van a dar. Y esto te va a permitir que la rueda de la fortuna gire a favor de ustedes. Aquí hay un giro potentísimo de la rueda de la fortuna. Aquí tu suerte cambia y cambia para bien, señores. Cambia para mejorar mucho. Vamos ahora con el 4 de bastos. ¿Qué otras cartas salen con este 4 de bastos? Este colgado Escorpio me está diciendo de que aquí ustedes van a ver las cosas desde otra perspectiva, desde otro punto de vista, desde otro ángulo. Cuando la rueda de la fortuna gire, cuando te enteres de esa información, tú vas a decir contra. Ahora me doy cuenta por qué las cosas estaban saliendo de esta forma, que yo creía que estaban saliendo de forma incorrecta, pero era la mejor forma que tenían de salir. Vas a ver las cosas desde otro ángulo. Y acá este 7 de bastos, se ve que hay personas en contradicción con ustedes, que hay personas quizás que estén discutiendo en contra de tus puntos de vista, pero tú vas a estar defendiéndolos 24/7, tú vas a estar defendiendo tu posición. Incluso esto podría referirse no solo a personas que estén en contra de lo que tú piensas, sino simplemente a que hay un ambiente alrededor de ustedes bastante competitivo. Puede ser en el empleo, puede ser en esa carrera que quieran obtener, por supuesto, en una carrera o en algo que quieran estudiar. Eso sí es un ambiente muy, pero muy competitivo en extremo, porque todo el mundo quiere la misma beca, todo el mundo quiere el mismo puesto, y ahí podrían existir personas, pues, por supuesto, en contra de ustedes. O si quieren algún tipo de negocios, pues, evidentemente, van a haber negocios parecidos al tuyo que van a querer el mismo cliente. Y entonces, pues, esto genera un ambiente de competitividad. No obstante a eso, tú estás en posición ganadora, Escorpio. Aquí tú tienes las de ganar y estás en una posición defensiva, sí, pero ganadora. Y eso es lo que tú vas a estar observando con este colgador. Vas a ver que a pesar de esa fuerte competitividad, que evidentemente tú no vas a poder evitar que existan personas que estén queriendo lo mismo que quieres tú, pero sí vas a ver las cosas desde otro punto de vista, porque vas a observar que tú tienes las de ganar, que tú tienes pues la ventaja sobre esas personas. Y el 4 de bastos, acá el 4 de bastos pues termina esta tirada diciendo que efectivamente aquí ustedes van a estar sentando las bases para la estabilidad, para la prosperidad y para su libertad financiera. Esto es como el colchón de seguridad que se sienta para lograr una estabilidad económica futura. Y aquí ustedes van a estar celebrando, quizás con familiares, con amigos o con compañeros de labor, pero van a estar celebrando su éxito, lo que aquí lograron, lo que lograron obtener, lo van a estar celebrando. Y efectivamente con estas tres cartas, pues me están hablando de que ustedes van a estar en equilibrio, van a estar en tranquilidad, van a estar en armonía, van a estar logrando, estudiando o haciendo lo que ustedes querían hacer, van a lograr estar perfeccionando algo que ustedes están haciendo o algo que quieren hacer, lo van a estar obteniendo, lo van a estar perfeccionando, si es una carrera de estudios, si es un curso, si es algún tipo de certificación, pues evidentemente lo van a estar haciendo, van a estar mejorando muchísimo lo que hacen y en conclusiones pues van a estar celebrando este logro y este éxito de obtener lo que ustedes querían. Vamos a ver, Escorpio, con una carta del oráculo del amor y del romance. Escorpio, con esta carta te dicen, es la carta de la disculpa.
Te dicen que nunca subestimes el poder de una disculpa sincera. Así que si cometiste algún tipo de error con la persona que amas o con la persona que quieres que sea tu pareja, simplemente ve y pídele disculpas. Y si alguien se disculpa contigo por algo que hizo, pues no seas soberbio o soberbia. Simplemente acepta esas disculpas si viene de corazón. Es mejor pues estar con la persona amada y no estar pues simplemente discutiendo o estando infelices. Puede estar infeliz simplemente por no aceptar alguna disculpa de la otra persona, ¿ok? Vamos ahora con el oráculo de los ángeles, del oráculo alquímico del agua, disculpe. Aquí, Escorpio, esta carta del océano te dice que tomes las riendas. El mensaje es el siguiente, te dicen: has ganado fuerza a través de la adversidad y estás aprendiendo el dominio emocional del verdadero liderazgo. Es hora de tomar las riendas de los caballos salvajes de tu corazón y dirigirlos hacia tus deseos. Así que, Escorpio, déjame la frase para manifestar lo mejor de esta lectura. Yo celebro mi éxito y mi triunfo. Yo celebro mi éxito y mi triunfo. Y nos vemos, señores, en el próximo video. Hasta la próxima.